Bienvenidos de nuevo a este su espacio favorito donde desvelamos los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos un episodio que de verdad, no se lo esperaban. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan fuerte en el universo de las telenovelas y más allá. ¿Listos para descubrir esos secretos que han estado susurrando por ahí? Porque créanme, lo que tenemos para ustedes hoy va a hacer que se les caiga la mandíbula. Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras revelaciones, y prepárense porque la aventura está a punto de comenzar. Hande y Kerem. Parejas que se forman en pantalla y que a veces logran trascender la ficción para convertirse en algo más en la vida real. Y es precisamente en esa línea, esa delgada línea entre la realidad y la fantasía, donde vamos a enfocar nuestra atención hoy. Ustedes saben que nos encanta ir más allá de lo que se ve a simple vista, bucear en los detalles, investigar esos rumores que la mayoría de las veces tienen una pizca de verdad, o quizás una olla entera. Hande Erçel, la deslumbrante actriz turca que conquistó corazones con su papel en Aşk Laftan Anlamaz y otras producciones, y Kerem Bürsin, el galán carismático que nos dejó suspirando en Sen Kalkapimi. Juntos formaron una pareja que no solo brilló en la televisión, sino que también capturó la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esas sonrisas, de esos gestos, de esas miradas que parecían hablar un idioma propio? Hoy vamos a desgranar esa historia, a sacar a la luz esos aspectos que quizás ustedes, como nosotros, han intuido, han especulado, pero que ahora vamos a intentar confirmar. Porque en este canal, no nos conformamos con lo superficial. ¿Se acuerdan de la química explosiva que tenían en Sen Kalkapimi? Ese love story que hizo que millones de personas alrededor del globo se engancharan noche tras noche. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la dulzura de sus escenas, todo parecía tan real, tan genuino, que era imposible no creer que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Y efectivamente algo especial estaba sucediendo. Pero, ¿qué tan especial? ¿Fue solo la magia de la actuación, el guión perfecto, la dirección acertada? ¿O hubo algo más, algo que nació en los sets de rodaje y que se extendió a sus vidas privadas? Prepárense porque vamos a desvelar algunos de los secretos más intrigantes sobre Hande y Kerem. Uno de los primeros secretos revelados, o mejor dicho, uno de los aspectos que más alimentó la especulación, fue la conexión que mostraban fuera de cámaras. Más allá de las entrevistas promocionales, se les veía juntos en eventos compartiendo momentos de ocio y sus interacciones en redes sociales. Las redes sociales eran un caldo de cultivo perfecto para los rumores. Los fans escudriñaban cada foto, cada comentario, buscando señales, buscando confirmaciones. Y vaya que encontraron. Es innegable que la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Hubo un punto en que se hizo evidente que no solo eran compañeros de trabajo, sino que algo mucho más profundo los unía. Las apariciones juntos se volvieron más frecuentes, los mensajes enigmáticos en redes sociales empezaron a interpretarse como declaraciones de amor, y el cariño mutuo era palpable. Las revistas, los portales de noticias, todos querían saber más. Y nosotros, en nuestro afán por traerles la verdad, hemos estado investigando. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue la forma en que ambos gestionaron la atención mediática. Al principio eran bastante reservados, alimentando el misterio. Pero con el tiempo y a medida que la relación se consolidaba, comenzaron a ser más abiertos. Y no de una manera forzada, sino de una forma que transmitía autenticidad. Las fotos juntos en viajes, los comentarios llenos de complicidad, incluso las menciones sobre el otro en entrevistas, todo apuntaba a una relación sólida. Pero ¿cuándo se dio cuenta el público realmente de que esto iba en serio? Creo que fue cuando empezaron a aparecer imágenes de ellos, no solo en eventos de trabajo, sino en momentos más íntimos, disfrutando de la compañía mutua, compartiendo actividades cotidianas. Ahí es cuando la línea entre ficción y realidad se difuminó por completo para los fans. Y para nosotros, fue una señal clara de que estábamos ante algo real. Pero, ¿qué pasa con esos momentos específicos que nos hicieron pensar? ¿Se acuerdan de esa entrevista en la que Kerem habló de Hande con una admiración que iba más allá de la cortesía profesional? ¿O de esos comentarios de Hande sobre la inteligencia y el sentido del humor de Kerem? Esos pequeños detalles son los que, al juntarlos, forman un cuadro mucho más grande.
Y nosotros, aquí en el canal, hemos estado recopilando todos esos indicios. No sé. Trata solo de juntar rumores, sino de analizar, de observar, de entender la dinámica entre ellos. Y lo que hemos descubierto es fascinante. Por ejemplo, muchos se preguntan cómo manejaron la presión de ser una de las parejas más famosas de Turquía. Y aquí es donde entra uno de los secretos que vamos a revelar hoy, su estrategia de comunicación. Lejos de ser algo que se dejaba al azar, su forma de compartir su relación con el público fue, de hecho, muy calculada, pero siempre con un toque de autenticidad. No se trataba de exponer cada detalle de su vida privada, sino de compartir lo suficiente para satisfacer la curiosidad de los fans, pero manteniendo un espacio para su intimidad. Era un equilibrio delicado, y ellos lo supieron manejar con maestría. Otro punto clave que vamos a desvelar hoy es la influencia que tuvieron uno en el otro. A menudo las parejas famosas se influyen mutuamente, tanto en sus carreras como en su crecimiento personal. Y Hande y Kerem no fueron la excepción. Hemos investigado cómo su relación impactó en sus elecciones profesionales, en su enfoque hacia la fama y en su desarrollo como individuos. Verán, cuando dos personas se quieren y se apoyan, eso se refleja en todo lo que hacen. Y en el caso de Hande y Kerem, ese apoyo mutuo fue un pilar fundamental en su camino. Y ahora, el meollo del asunto. El secreto principal que muchos esperaban, la naturaleza de su relación y, sí, la razón por la que decidieron separarse. Porque, como bien saben, las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden enfrentar desafíos. Y nosotros hemos intentado entender, a través de diversas fuentes y análisis, que llevó a que Hande y Kerem tomaran caminos separados. No se trata de especular sin fundamento, sino de analizar las declaraciones, las acciones y el contexto en el que se dio su ruptura. Y lo que hemos llegado a concluir es, bueno, les va a sorprender. Se habla mucho de las presiones de la fama, de las agendas apretadas, de las diferencias de opinión. Y si bien todos esos factores pueden haber jugado un papel, hay algo más profundo que hemos detectado. Una de las razones clave, según nuestras investigaciones, parece radicar en sus aspiraciones personales y profesionales a largo plazo. Ambos son artistas muy ambiciosos, con visiones claras de su futuro. Y a veces en el camino de la vida, los caminos de dos personas, por mucho que se quieran, pueden empezar a divergir. No fue una cuestión de falta de amor, sino de una evolución personal y profesional que quizás no podía continuar de la mano. Otro aspecto importante que queremos resaltar es el respeto que han mantenido el uno por el otro después de su separación. A pesar de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem siempre han hablado con respeto el uno del otro en público. Y eso dice mucho de la madurez de su relación y de la calidad de las personas que son. No se trata de un drama público, sino de dos individuos que, a pesar de tomar caminos diferentes, conservan el cariño y el respeto por la persona que fue importante en sus vidas. Y hablando de secretos, ¿han notado los sutiles guiños que a veces se dedican en redes sociales, o las entrevistas en las que uno menciona al otro de forma positiva? ¿Podría ser que, a pesar de la separación, exista una amistad profunda y duradera entre ellos? Nosotros creemos que sí. Y eso, mis amigos, es un testimonio de la conexión genuina que compartieron. No todas las relaciones terminan en enemistad. Algunas terminan en un cariño renovado, en un respeto que trasciende la etapa romántica. Y creo que en el caso de Hande y Kerem, podríamos estar presenciando precisamente eso. Además, vamos a adentrarnos en los rumores que surgieron sobre nuevas relaciones. Cómo reaccionaron ellos, cómo reaccionaron los fans, y cómo esto influyó en la percepción de su pasado juntos. Es normal que después de una ruptura, la vida continúe y las personas busquen nuevas oportunidades. Pero, ¿cómo se maneja esto cuando eres una figura pública? ¿Y cómo se percibe esto desde la óptica de los fans que idealizaron su relación? Hemos analizado esto a fondo y los resultados son interesantes. Por último, quiero que reflexionemos sobre el legado de Hande y Kerem como pareja. Más allá de su relación romántica, su impacto en la industria del entretenimiento turco y su conexión con los fans ha sido innegable. Han inspirado a muchos, han creado momentos inolvidables y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Y ese legado, mis amigos, es algo que debemos celebrar. Su historia, con sus altibajos, sus momentos de gloria y sus inevitables finales, es una lección sobre el amor, la vida y la evolución personal.
En resumen, mis queridos espectadores, hemos explorado hoy la fascinante historia de Hande y Kerem. Hemos desvelado cómo su química en pantalla se tradujo en una relación real, cómo gestionaron la presión de la fama, y los factores que influyeron en su separación. Hemos visto que, más allá de los rumores, existió una conexión genuina, un respeto mutuo y un legado que continúa. Hemos analizado cómo sus aspiraciones personales y profesionales, en lugar de ser un obstáculo, se convirtieron en un motor de crecimiento individual, llevando sus caminos a divergir pero sin borrar el cariño y el aprecio que se tienen. La forma en que ambos han sabido mantener la dignidad y el respeto, incluso después de la ruptura, es un claro indicio de la madurez y la fortaleza de carácter que poseen. Y aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, la amistad y el afecto que comparten parece ser un testimonio del vínculo especial que los unió. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de estas revelaciones tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiendo con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió lo que descubrieron? ¿Tienen alguna otra teoría o detalle que quieran compartir sobre Hande y Kerem? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con esta comunidad tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si sintieron la emoción de las revelaciones, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes creen que les interesaría esta historia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse ahora mismo. Únanse a nosotros para más secretos, más revelaciones y mucho más entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.